Tres, ya. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Tadeu Villus. Soy estudiante de medicina del primer semestre. A continuación les voy a explicar acerca sobre la anatomía del carpo, el metacarpo y las falanges. Primeramente tenemos el carpo. El carpo está formado por 8 huesos cortos dispuestos en dos hileras, una superior o anterobraquial y otra inferior o metacarpiana. En conjunto forman un canal o concavidad llamada cavidad del carpo. Por esta se deslizan los tendones y los músculos flexores de los dedos, a excepción de los músculos piramidal, del hueso pisiforme y del hueso ganchoso. La mayor parte de los huesos del carpo presentan forma cúbica y en consecuente constan de 6 caras. Vamos con el carpo. El carpo consta de una cara anterior y posterior de cada uno de los huesos. Esta es rugosa y corresponde a las caras palmales y dorsales de la mano. Las caras superiores, inferior y lateral o mediales son articulares, exceptuando las caras laterales o mediales de los huesos situados en los extremos de ambas filas del carpo. Vamos a explicar la fila superior. Está formada de lateral a medial por los huesos escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Explicamos primero el hueso escafoides. Aquí en la imagen podemos observar el escafoides. Es el más lateral de los huesos de la primera fila. Es alargado de superficie a inferior y medial a lateral. Existe una cara anterior o palmar, rugosa, una cara posterior o dorsal, una superficie convexa, una cara inferior también convexa y articular, una cara medial y una cara lateral. Luego tenemos el hueso semilunar. Este hueso semilunar está situado entre el hueso escafoides y piramidal. Su cara anterior es convexa, mientras que su cara posterior es casi plana. Ambas caras son rugosas. La cara superficie es convexa y la cara inferior es cóncava. La cara lateral se articula con el hueso escafoides y la cara medial con el hueso piramidal. Tenemos la fila superior. Seguimos con el hueso piramidal, el cual está situado medialmente al hueso semilunar y presenta la forma de una pirámide cuadrangular. Se describen en él una cara superior convexa, una cara inferior cóncava, una cara anterior, una cara posterior, una cara lateral y un vértice medial rugoso. Luego tenemos, por último, tendríamos al pisiforme, el cual se trata de un hueso irregularmente redondeado que presenta una cara articular posterior, lateral, un surco poco profundo en relación con la arteria cubital, anteriormente la superficie de inserción del músculo flexor cubital del carpo por su parte superior y del músculo abductor del meñique por su parte inferior. Ahora pasamos a la fila inferior. En esta fila inferior podemos observar al hueso trapecio, es el más lateral de los huesos de la segunda fila. Se describen en él una cara anterior, una cara posterior rugosa, una cara superior anterior cóncava, una cara inferior convexa, una cara lateral rugosa y una cara medial. Luego pasamos al trapezoide. Está situado entre el hueso trapecio y el hueso grande. Sus caras anterior y posterior son rugosas. Su cara superior es cóncava, su cara lateral es convexa y su cara medial es cóncava. Pasamos al hueso grande. Como su nombre lo indica, es el hueso más voluminoso de los huesos del carpo. Es alargado de superficie inferior, corresponde su eje mayor con el de la mano propia o con propia de la mano. La cara posterior se prolonga inferiormente por medio de una saliente. La cara superior es convexa, la cara inferior constituye una superficie articular, la cara lateral se une superiormente al hueso escafoides, la cara medial presenta una superficie articular destinada para el hueso ganchoso. Por último, tendríamos al hueso ganchoso, el cual presenta una forma prisma triangular, por lo tanto consta de 5 caras. La cara anterior presenta una saliente en forma de gancho, de ahí su nombre, por lo tanto la cara posterior del hueso ganchoso es rugosa, la cara inferior es articular, la cara lateral se articula con el hueso grande y la cara superomedial que es convexa. Ahora, el macizo óseo carpiano, canal carpiano y conducto carpiano. Como lo habíamos indicado, estos huesos forman un conducto. Los 8 huesos del carpo forman este conducto, un macizo óseo que presenta 4 caras, una anterior, una posterior, una superior y una inferior, y 2 bordes, uno lateral y uno medial. La cara anterior está excavada en forma de canal, canal carpiano. Este canal está limitado lateralmente por tubérculos de los huesos, tanto escafoides y trapecio, y medialmente por la eminencia del hueso pisiformes y el gancho del hueso ganchoso.
Por este conducto denominado conducto carpiano o canal del carpo, discurren el nervio mediano, los tendones de los músculos flexores superficiales de los dedos, los flexores profundos de los dedos y los flexor radial del carpo. En su cara posterior del macizo carpiano es convexa. La cara superior es articular y está formada por las caras superiores de los huesos escafoides, semilunar y piramidal. La cara inferior está formada por una serie de carillas que se articulan con las carillas articulares superiores de los huesos de los metacarpianos, que ya explicaremos en brevedad. Los bordes laterales son rugosos y sirven de inserción a músculos, sobre todo a ligamentos. 2, 3. Bueno, ahora vamos a proceder a explicar un poco de su composición histológica, tanto su arquitectura y su osificación. Como sabemos, los huesos se encuentran conformados por una parte de tejido óseo esponjoso cubierto por una lámina de tejido óseo compacto, que sería más dura que el anterior. La osificación de estos huesos, cada uno de estos huesos se desarrolla a partir de un solo centro de osificación. Sin embargo, debe exceptuarse del hueso escafoides, que resulta, según el autor Lebouc, de la soldadura de los pies, de las piezas óseas primarias distintas. Ahora procederemos a explicar los huesos del metacarpo. El metacarpo constituye el esqueleto de la palma y el dorso de la mano. Se componen de 5 huesos largos, huesos metacarpianos, que se articulan superiormente con los huesos de la segunda fila del carpo e inferiormente con las falanges proximales de los dedos. Los espacios limitados entre ellos se denominan espacios interóseos. De lateral a medial reciben el nombre de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpianos. Vamos a explicar las características comunes de cada uno de estos huesos. Cada uno compone de un cuerpo, cabeza y base. El cuerpo describe una curvatura de concavidad anterior y posee una forma prisma triangular, por lo que presenta una cara anterior ligeramente convexa, dos caras, una lateral y una medial, y dos bordes, lateral y medial, y un borde anterior cóncavo. La cabeza presenta el extremo inferior del hueso metacarpiano, es aplanada de lateral a medial y presenta una cara inferior convexa y articular, dos caras laterales y una cara palmar ocupada a gran parte de los huesos articulares. Finalmente tenemos una base. La base del hueso metacarpiano es superior y cuboide. Presenta una cara superior, dos caras laterales y medial, una dorsal y una cara palmar. Ahora vamos a explicar las características propias de cada uno de estos. En primer lugar tenemos el primer metacarpiano. Es el más corto y voluminoso de todos. Es aplanado de anterior a posterior. Su base no presenta superficies articulares lateral y medial. Y la superficie articular de su base en relación con los huesos trapecio es cóncava de anterior a posterior y convexa transversalmente. Luego tendríamos el segundo metacarpiano. Es el más largo de todos, los huesos metacarpianos. Su base está bifurcada en dos tubérculos, uno lateral y uno medial, y no presenta carillas de articular lateral. La cara dorsal de la base presenta en su parte lateral una impresión triangular en la que se inserta el músculo extensor radial largo del carpo. El ángulo superior de esta superficie de inserción presenta una saliente aguda, que algunos autores denominan apófisis estiloides del segundo hueso metacarpiano. Vamos a explicar el tercero y el cuarto, el que cada uno de las dos caras, laterales o mediales, corresponden de las bases presentan superficies articulares. La parte dorsolateral de la base del tercer hueso metacarpiano se prolonga superiormente formando una apófisis estiloides del hueso metacarpiano. El músculo extensor radial corto del carpo se inserta en la cara dorsal del hueso en la base de esta apófisis. El cuarto hueso metacarpiano es mucho más delgado que el tercero. Por último, el quinto, su base presenta una sólida carilla articular lateral. La cara medial de esta base presenta un tubérculo destinado a la inserción del músculo extensor cubital del carpo. Procedemos a explicar las falanges. Las falanges de las manos son un grupo pequeño de huesos que conforman los componentes óseos de los dedos o de los dígitos de la mano. Aunque las falanges son de un tamaño pequeño, estas se califican como un hueso largo debido a sus características morfológicas, debido a que en estas predomina el largo antes que el ancho. Cada mano tiene 14 falanges, donde cada dedo tiene 3 falanges, una proximal, una media y una distal, exceptuando del pulgar, dado que esta tan solo presenta 2 falanges, una proximal y una distal. Están unidas entre sí por una articulación interfalángica y vascularizada a través de las ramas nutricias de las falanges.